Hoy hay silencios en la tora que no son ausencia, sino respiraciones del alma. La Parashat Yayesara no trata solo de la muerte de una matriarca, sino del eco de una vida vivida con propósito, del llamado a regresar a la tienda donde la luz de Adonai nunca se apagó. Sara, la que rió ante lo imposible, la que creyó cuando la esperanza parecía ceniza, ahora reposa en la cueva de Maspelá, pero su espíritu no está enterrado, permanece en la promesa. En cada alma que busca retornar a la presencia. Abraham llora, pero su llanto no es derrota, es reconocimiento. Porque cuando alguien que amó a Adonai parte de este mundo, la tierra misma se convierte en altar. Maspelá no es tumba, que la fe verdadera deja raíces incluso bajo la piedra. Adonai, haznos volver a ti, como Sara creyó, así creeremos. Y Abraham, viejo y cansado, no se entrega al duelo, se levanta. Porque la fe no muere con la pérdida. Envía a su siervo a buscar esposa para Itziar, como quien siembra un nuevo amanecer. ¿No es eso lo que Adonai pide también de nosotros? Levantarnos del polvo de nuestras caídas, creer otra vez, aun cuando el corazón esté herido, volver a la tienda, volver al pacto. Rebeca aparece en el pozo, no trae profecía ni fuego del cielo, solo un cántaro y un corazón dispuesto. Y es ahí donde se revela el misterio. Adonai no busca grandeza, busca bondad, busca almas que sirvan sin esperar, que den sin ser vistas, que amen sin medida. Rebeca, hija de bondad, enséñanos a dar como tú diste. Cuando Itziar la recibe al atardecer, la Torá dice, la llevó a la tienda de Sara su madre y halló consuelo. No porque reemplazó a su madre, sino porque la luz de la fe regresó a la tienda. Esa es la enseñanza eterna. Cada vez que elegimos amar, cada vez que confiamos, la tienda de Sara vuelve a encenderse en nuestras almas. La vida de Sara no fue perfecta, fue humana, fue lucha, fue risa en medio del dolor. Pero su fe la hizo eterna
Y en su memoria la Torá nos invita a mirar adentro, a dejar el orgullo, el ruido, las máscaras y volver a la voz que susurra en nuestro interior. Súbela y vuélvete a mí, Adonai, somos tuyos. Enciende de nuevo la tienda de nuestra ador. Que cada uno de nosotros halle el coraje de volver, de llorar si hace falta, de creer aunque duela, de abrir el corazón otra vez al Dios que nunca nos soltó. Porque la vida de Sará no terminó en Hebrón, comienza cada vez que un alma decide regresar a los brazos del Eterno. La vida de Sará no fue perfecta, fue humana, fue lucha, fue risa en medio del dolor. Pero se aclara y soiterra y su memoria. La Torá nos invita a mirar adentro, a dejar el orgullo, el ruido, las máscaras y volver a la voz que susurra en nuestro interior. Shubelai, 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 vuélvete a mí, Adonai, somos tuyos. Enciende de nuevo la tienda de nuestras almas. Que cada uno de nosotros halle el coraje de volver, de llorar si hace falta, de creer aunque duela, de abrir el corazón otra vez al Dios que nunca nos soltó. Porque la vida de Sará no terminó en Hebrón, comienza cada vez que un alma decide regresar a los brazos del Eterno.